A los participantes les recordamos que la sesión de hoy es para un taller corto impartido por la doctora Teresa del Carmen Cabrera Gómez, del TEC-NM Campus Tapachula, docente investigadora científica tecnóloga, otorgado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, con una sólida trayectoria académica y profesional en el campo de la ingeniería en sistemas computacionales. Adelante, doctora, puede comenzar con el taller. Sí, gracias. Voy. Ok, yo supongo que ahí ya miran todo mi escritorio, ¿no? Sí, adelante, ya se puede ver la presentación. Perfecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a tener un pequeño tallercito, de cómo escribir tu artículo en congreso de difusión o divulgación, pero para pasar como de un trabajo de investigación o un trabajo que pudieron haber realizado en clases o durante un semestre, tal vez un proyecto, ¿sí? Cualquier actividad que haya involucrado alguna metodología, podríamos decir, o alguna serie de pasos o actividades que ustedes hayan realizado y obviamente la hayamos fundamentado, ¿no? Entonces, podríamos decir que ese trabajo de clase, ese proyecto, esa actividad, no es nada más de copiar y pegar, ¿no? No es nada más de copiar y pegar, hay que trabajarla o hay que darle forma, ¿no? Darle forma. ¿Sí? Entonces, se podría decir que nuestro proyecto, o nuestra tarea o nuestra actividad de semestre o del año, ¿sí? Nosotros la tenemos que estructurar y darle cierta rigurosidad dependiendo de donde nosotros la queramos mostrar, ¿no? Es importante que para ello nosotros, en el desarrollo de esa actividad o de ese proyecto, hayamos realizado por pasos, podríamos decir independientemente del área en donde nosotros la desarrollamos, ya sea en el área de química, en el área de medicina, en el área de desarrollo de software, en el área de ciencias sociales o cualquiera, siempre existen metodologías o una serie de pasos que nosotros debemos de seguir. Entonces, es importante que para toda actividad nosotros nos enfoquemos en la serie de pasos que están activos, ¿no? O sea, tal vez las más actuales, ya ven que cada cierto tiempo existen nuevas, podríamos decir como rediseños de las metodologías. Entonces hay que ir actualizándonos, ¿sí? Y realizarlo todo en apego a, ¿no? Que en realidad podrían ustedes decir, pero es que la metodología no cambia. Sí, la metodología no cambia, pero los enfoques y tal vez la facilidad que ahora con la tecnología nosotros podemos adaptarnos o hacerla mucho más liviana, ¿no? Entonces, podríamos decir que cualquier trabajo que haya involucrado una serie de pasos o actividades, nosotros lo podemos mostrar al público, ¿no? Es decir, mostrarle, yo realicé X proyecto con una serie de pasos y mis resultados fueron estos y impacté en este sector algo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tenemos como una serie de pasos de la cual nosotros debemos de seguir, ¿no? Para ello nosotros necesitamos, uno, saber hacia dónde va a ir dirigido, ¿no? Si va a ser al público en general, a investigadores, ¿sí? Puede ser al nivel medio superior o al nivel superior.
Entonces, debemos de saber hacia quién va dirigido para poderles estructurar y mostrar tanto como en lenguaje, en impacto y en todo lo que conlleva en la forma en a quién se lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, el primer paso que debemos de realizar es ubicar a quién va a ir dirigida o a quién nosotros queremos mostrarle nuestra investigación, nuestro proyecto, ¿no? Obviamente, como nosotros seleccionamos, no, queremos hacerlo para nivel superior, entonces buscamos alguna convocatoria, algún congreso, alguna feria, del conocimiento, una semana de ciencia y tecnología o cualquier, convocatoria, ajá, que tenga sus lineamientos y para poder adaptar y llevarlo a ello, ¿no? Entonces descargaríamos nuestra convocatoria, ¿sí? Para poder tener como la plantilla oficial o lo que a ellos los rige en cuanto a lo que tienen que pedir y a lo que tienen que mostrar, ¿no? Entonces, ya teniendo mi plantilla, podríamos decir, mi plantilla en donde yo las voy a basar o vaciar, perdón, vaciar mi investigación o mi trabajo, entonces comenzamos a estructurarla toda. Podríamos decir que normalmente se pensaría que nosotros vamos a ir primero, le ponemos un título, hacemos la introducción, ¿no? Hacemos los resultados, qué impacto tuvo, qué impacto, o sea, todo así, ¿no? Pero no, en realidad nosotros no debemos de empezar por el título, debemos de empezar como por lo medular, que sería la arquitectura de la metodología. Es decir, ¿cómo lo hice? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué resultados me dieron? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a compararlo el antes con el ahora o el después? ¿Sí? Ahora, ya que tengo esa información, ahora busco si antes lo habían realizado, hago una pequeña conclusión de todo lo que yo elaboré, ¿sí? Y hago una propuesta de un trabajo futuro, ¿sí? Después de que yo ya tengo toda mi información, podríamos decir, ese esqueleto, la parte medular más importante lleno, entonces me fijo en hacer el resumen, darle un título y de acuerdo al contenido, pues hacer las palabras clave, ¿no? Y nutrir ese proyecto o esa investigación por medio de las referencias, ¿no? Entonces, podríamos decir que antes de ponerle un título a mi trabajo, hacer el resumen o el abstract, tendríamos que tener todo el trabajo para saber qué título le vamos a poner a esa investigación o ese trabajo para poder así diseñarlo y mostrarlo. A ver, quiero hacer como un pequeño break, ¿sí? Este, voy a ir explicando y en cuanto a ustedes les parezca, pueden activar su micrófono y poder discutir sobre ello, ¿sale? Me gustaría que fuese interactivo, podríamos decir, para poder ir, pues podríamos decir, homogenizando bien todo lo que vayamos viendo, ¿sale? Entonces, simplemente activen su micrófono y yo los escucho, ¿ok? Sí que sí, así como les digo a mis alumnos, estoy en espera del sí. Sí, Ok, ok, ok. sí, Bueno, sí, claro que sí. sabemos, exacto, así me gusta en realidad, porque como que se siente raro, ¿no? Hablar y que no haya ningún puntito donde dijera, ¿sale? Entonces, entonces los micrófonos pueden estar, hablando, ¿sale? Hagan de cuenta que estamos en un aula, y entonces así vamos a ir desarrollando el tallercito. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos un proyecto de investigación o un proyecto que realizamos en el semestre en una materia o en algo de sinergia de varias materias, ¿no? Ahora, nos centramos y si en caso somos de las personas que desarrollamos el proyecto y no nos fijamos en la metodología o la parte metodológica
la teoría, podríamos decir, los diseños lógicos y todo eso. Entonces vamos a realizarlo, lo fundamentamos, después miramos los resultados, discutimos y por último, hacemos el título, el resumen, el abstract, las palabras clave y todo lo demás, ¿sale? Y durante ese camino, nosotros vamos nutriendo con información externa, ¿sí? Y salen nuestras referencias, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que tenemos nuestro trabajo y por último hacemos el título, el resumen y el abstract. Eso es lo más importante, ¿sale? Ahora, durante todo ese caminar, podríamos decir, de pasar nuestro trabajo de semestre o del año a un artículo, debemos de seguir ciertas directrices, ¿no? Bueno, casi todas las revistas, este, nos tenemos que regir sobre el APA 7, ¿sale? Entonces, ¿qué es el APA 7? El APA 7 es como las reglas, como en español, las reglas gramaticales que deben de seguir para leer y estructurar bien una oración, ¿no? O un párrafo. Entonces, tenemos que darle el crédito a quien da las ideas, crea las ideas originales. Es decir, recordemos que todo lo que nosotros sabemos, hasta el concepto de inteligencia artificial, el concepto de una mesa, de una silla, no lo inventamos nosotros, ¿cierto? Entonces, alguien más lo hizo. Entonces, hay que darle el crédito a quien lo realizó. Y si nosotros utilizamos esa definición, tal vez la definición de la palabra mesa, ¿sí? Hay que decirle de quién y la utilizamos. O existen formas de cómo expresar esa definición o ese concepto de una persona más para que nosotros lo utilicemos, ¿sale? Entonces, el APA 7 también nos sirve, aparte de las directrices de cómo estructurarlo, nos sirve para darle crédito a quien lo realizó, ¿sale? Es un estándar reconocido en universidades e institutos de todo el mundo. Sí, es el más general, podríamos decir, creo que es el que utilizamos todos, hasta en los trabajos de escolares. Por lo regular siempre los pedimos, ¿no? Que sea en APA 7, ¿no? Ahora, existen sintaxis que nosotros debemos de seguir, ¿no? Así como en español. Entonces, eh, tiene que ir de dónde lo sacamos, el autor y la fecha. Serían como la clave del formato. Identificar las fuentes de manera rápida, clara y consistente. Debemos de saber qué autor y en qué fecha lo dijo, ¿no? Ahora, como vamos a utilizar conocimiento de otros, entonces existen varias formas de utilizarlo, ¿no? Cuando reproduces menos de 40 palabras, ¿sale? Significa que es como tal como lo dijo, ¿no? Entonces, se va entre comillas el texto que nosotros vamos a discutir, a tomar en cuenta dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Le ponemos el autor, el año y el número de la página de donde lo sacamos, ¿no? Entonces, ahí dice que los investigadores mexicanos destacan en la comunidad internacional. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo investigó y quién lo declaró? El autor, que se apellida López, lo puso en el 2024 y está en la página 12. Obviamente van a decir, ¿y de dónde, de qué libro, en qué paper está? Bueno, recordemos que las citas nada más nos ubican el mérito a quien lo dijo. Y al último ponemos las referencias bibliográficas, es decir, al último va el nombre completo del autor, el nombre del libro, etcétera, ¿no? Ya van las referencias bibliográficas, pero la cita es importante mencionarla que durante el desarrollo o ese párrafo que yo voy a utilizar para diseñar lo mío, tal vez, decirle quién lo dijo y a partir de ahí yo ya hago como tal vez mi mezcla de palabras o mi aportación, ¿no? Ahora, cuando la cita, es decir, lo que yo voy a agarrar de otro autor, tiene más de 40 palabras, entonces va 5 millas, ¿sí? 5 millas
y entre paréntesis el nombre del autor, el año y la página. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente si es una frase corta, una definición corta, va entre comillas. Y si no, va sin comillas, ¿no? Y pues aquí van las especificaciones, ¿no? Que 1.27, el desplazamiento del párrafo, ¿sale? Ahora, Este, cuando reformulamos las ideas de otro autor con nuestras propias palabras, no se usan comillas, pero sí le damos el crédito. Es decir, es muy común que nosotros tomemos la definición y la utilicemos, ¿no? Entonces, para ello, tendremos que mencionarle el apellido del autor, el año y ya el texto, podríamos decir, pero ya parafraseado por nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir que siempre, independientemente, si ponemos tal cual la cita, tenemos que poner el crédito. Si nosotros parafraseamos, tenemos que indicarle. Si es de menos de 40 caracteres, va entre comillas. Si es de más, va sin comillas, ¿sale? Ahora, pero también existe las citas narrativas, ¿no? Que es el autor forma parte de una oración, el año va entre este, entre paréntesis, ¿no? Según García y el año, y ya le ponemos lo que dijo, ¿no? Ahora también en la cita parentética, el autor y el año aparecen juntos al final de la idea y entre paréntesis. El formato APA es esencial para la integridad académica en cualquier trabajo universitario. Y ponemos el autor y el año, ¿sale? Ahora, aquí dice, cuando usas o referencia las diapositivas de otro autor, se reemplaza el número de página por el número de diapositiva, ¿sale? Puede ser que en algunos casos nosotros utilizamos ya sea las imágenes, ¿sí? Las imágenes o tal cual una diapositiva o un diseño de algún autor. No solamente el texto podemos nosotros utilizar para nutrir nuestro trabajo de investigación. Entonces, aquí está el formatito que nosotros tenemos que ponerle, ¿no? El pie de la imagen, el diseño, o en el caso de que fuese una diapositiva, pues entonces se le va a poner. La cosa es que nunca hay que utilizar algo sin decir de quién es, ¿sale? Porque entonces ya vamos con el plagio, ¿no? Ahora, elementos de una referencia. Esto es lo más importante que siempre debemos de observar. Y desde el momento en que nosotros comenzamos a utilizar cualquier definición, es importante que la vayamos apuntando, ¿sale? Así sea lo más sencillo, el concepto más sencillo, recordemos que no es de nosotros, alguien más lo dijo, entonces hay que ir nutriendo de una vez nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que incluimos? Recordemos, en las citas es la fecha, perdón, el título del libro, revista o paper o lo que haya sido, el autor y la fuente, es decir, de dónde salió. Actualmente creo que ya casi todos los libros ya están en digital, entonces también se nos facilita esa parte, ¿no? Que no solamente de los papers, hay información, sino también de libros, ¿sale? Los márgenes, 2.54 de todos los lados de documento. La tipografía, ahí están los tres tipos de letra, de tipo de letra y tamaño, ¿sale? En todo el texto, el interlineado y que siempre se redacta siempre en forma objetiva, ¿no? Evitar el yo digo, yo pienso, yo afirmo, entonces no, ¿sale? Hay que hablar un poquito, podríamos decir, como más técnico, ¿no? Más profesional, ¿sale? Entonces, para ello, entonces nosotros siempre, siempre debemos de decir de dónde sacamos ese concepto o esa metodología o ese conocimiento que no es de nosotros. ¿Sale?
No sé si que ya recordaron, en algunos trabajos que tal vez ya les hayan pedido o ya hayan pedido a sus estudiantes, o no sé si ustedes son estudiantes o son docentes. Entonces, siempre nos dicen, referencia el trabajo, ¿no? Las citas, no están las citas, ¿sí? No es más que para que nos acostumbremos o los acostumbremos a que siempre hay que darle el crédito y el mérito a quien lo realizó. Ahora, ya teniendo claro que ya hice mi trabajo, ¿no? Ya hice mi trabajo semestral o cuatrimestral o del año, no sé. Ya tengo el trabajo que yo realicé, ¿no? Ya tengo en mente sobre qué quiero escribir. Ya sé hacia qué público va a ir dirigido, ¿sale? Ya sé hacia qué público. Ya descargué la plantilla de la revista o del congreso o de la Semana de Ciencia y Tecnología, no sé. Ya sé la directriz que sigue esa revista o ese lugar donde yo lo quiero publicar, ¿no? Entonces, ahora, ahora ya no va a ser el reporte de clase, ¿no? Del paso a paso, como cuando pedimos o nos piden una práctica. Y realízame el paso a paso de tu práctica, ¿no? Ahora ya no, ¿sí? Ahora voy a hacer mi artículo de difusión. Y ese paso a paso, ¿ahora qué va a ser? Va a ser mi metodología, ¿cierto? Ese paso a paso que nos piden o les pedimos a los chicos es mi metodología, ¿sale? Entonces, ahora voy a saber que ese paso a paso proviene de una metodología y entonces voy a investigar, si es que no sé la metodología que seguí, voy a investigar de dónde salió esa metodología. Y si algún paso o alguna fase me hace falta, hay que complementarla, ¿no? Entonces, ahora vamos a cambiar mi chip, ¿sí? Podríamos decir, así como cuando hablamos, tratamos de leer algo en inglés, ¿no? El inglés, hay que cambiar totalmente el chip de nosotros en español porque se podría decir, no se traduce palabra por palabra, sino que son frases completas, ¿no? Entonces, hay que cambiar y ahora entonces voy a describir mi artículo dándole un enfoque, una robustez científica, ¿sí? Aunado a que le voy a sumar más conocimiento, que serían como las definiciones, la metodología, etcétera. Todo eso que por ende nosotros lo sabemos y solamente lo aplicamos en el trabajo, en el reporte de clase, ¿no? Entonces, ya vamos a realizar mi artículo, ¿no? Entonces, dice, un artículo no se empieza obviamente por el principio, así como les dije, no ponemos el título, no ponemos el título, y si no es que comienza por la metodología o todo el procedimiento que nosotros realizamos. Ahora, vamos a describir el modelo matemático, supongamos, vamos a desarrollar un software, un proceso de ingeniería o una fórmula tal vez de química, ¿no? Entonces, todo eso tiene que tener algún diseño de la investigación, ¿no? Tiene que tener una metodología, tiene que tener fases, ¿sí? Entonces hay que tomarlas en cuenta y si no sabemos de dónde proviene y las tenemos como muy, podríamos decir, ya son inherentes en nosotros, ya no necesitamos diseñarlas, entonces hay que buscar, hay que regresar hacia de dónde provienen para poder realizarla y sobre todo nutrir ese trabajo, ¿no? Entonces, existen algunas metodologías dependiendo el área donde ustedes estén desenvolviéndose. Yo creo que ustedes saben más de las metodologías de sus áreas, porque creo que aquí esto es multidisciplinario, entonces yo nada más les puedo referir a algunas que son en el desarrollo de software, ¿no? ¿Qué es el Scrum? ¿Qué es el RUP? Etcétera, ¿no? Pero ustedes en su área, yo supongo que tienen ciertas metodologías ya muy arraigadas, entonces esas metodologías hay que saber de dónde salieron y citarlas cuando nosotros las vayamos a utilizar, ¿no? Después de que nosotros ya tenemos la metodología, nutrimos, no sé, son 5 fases. Ponemos la metodología en la fase 1, que fue lo que hicimos, en la fase 2, en la fase 3, ya como que organizamos nuestro trabajo semestral por
las fases que nos indica la metodología científica. Entonces, ya tenemos la metodología nutrida con todo lo que realizamos. Ya ese paso a paso de la práctica ya no es un paso a paso, ya es una metodología nutrida que ya tiene los elementos necesarios del contenido de ese paso a paso. Ya hagan de cuenta que vamos a transcribir, ¿no? Esas pequeñas líneas, podríamos decir, pero ahora van a ser ya por medio de las fases de la metodología que nosotros estamos utilizando. Ahora ya tenemos metodología. Después de la metodología, que sería nuestro paso a paso, nuestro resultado, ¿sale? Entonces, para mostrar el resultado, no vamos a decir, se instaló el software y fue un éxito, ¿no? La fórmula química no explotó, supongamos, ¿no? Sí, no sé, ahí desconozco esta parte no puedo hablar más que de software, ¿no? Pero ustedes, dependiendo del ámbito en donde se desenvuelven, pues sí podrían, decir cómo se expresan sus resultados. Entonces, esos resultados no los vamos a decir tal cual con una simple frase, los tenemos que presentar, ¿no? Se supone que nosotros realizamos este proyecto y nosotros lo queremos publicar es porque me dio cierta satisfacción del cliente, nos sirvió para comparar algo que ya estaba hecho, nosotros lo mejoramos, etcétera. Entonces hay que presentarlo la mayoría de las veces con tablas comparativas, diagramas, gráficas, ¿sale? Y después de ello hay que, como redactar, podríamos decir, esa pequeña gráfica, esa tabla comparativa, esos datos cuantitativos, esos datos cualitativos, hay que mostrarlos, ¿no? Hay que mostrarlos de forma clara para que sepamos que ese es mi resultado, ¿no? Entonces, ya que sabemos mi resultado, entonces sigue la parte de discusión, ¿sí? ¿Y por qué discusión? Recordamos que nosotros investigamos anteriormente como trabajos que se realizaron bajo mi mismo enfoque, bajo mis mismos pasos y que les dio cierto resultado, ¿no? Entonces vamos a compararlos con uno que ya, con un anterior, tal vez, con algo que describe otro autor, ¿sí? Entonces vamos a concluir, podríamos decir, que el resultado de mi proyecto fue mejor al X resultado de otro autor debido a, y es como sacar los beneficios que tuvo ahora mi proyecto, el resultado de mi proyecto, ¿no? Hay que como discutir científicamente, no decir, me salió positivo debido a que la fórmula, no, salió positivo en comparado al otro autor o tuvo un beneficio o tuvo un impacto, o sea, pero siempre hay que como compararlo, ¿no? Entonces, para redactar la introducción, recordemos, ya tenemos mi metodología y mi proceso ya está nutrido paso a paso y tiene sus citas, ¿no? Ya tenemos mi resultado y mi discusión, ¿no? Ahora vamos a la introducción. ¿Por qué? Porque ya sé qué hice, cómo lo hice, qué me resultó y con qué lo mejoré, ¿no? Ahora sí ya voy a redactar la introducción. ¿Y cómo redacto la introducción? Por lo regular va de lo general a lo particular, cerrando con el objetivo explícito de la propuesta. Podríamos decir, si mi objetivo es beneficiar tal vez, beneficiarla o mejorar la eficiencia de servicio de una refaccionaria, ¿no? Supongamos, beneficiar la eficiencia del servicio de una refaccionaria. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Empezaríamos de lo general, ¿no? Empezaríamos tal vez hablando del servicio que dan las refaccionarias y aunado a platicando un poquito de lo que se dedican y terminando con mi objetivo, ¿sí? Entonces tenemos que iniciar de lo general
a lo particular, para que el final sea el objetivo que yo percibo. ¿Sale? Después de ello, siempre se da una propuesta, ¿no? Como ya sabemos qué nos resultó de mi proyecto, ahora yo puedo decir que se puede mejorar con tal propuesta, ¿no? Entonces, las conclusiones deben responder directamente al objetivo planteado en la introducción. Se logró una reducción del 15% en los tiempos de procesamiento, ¿no? Y se finaliza con un trabajo futuro. Se enuncia, ajá, que el sistema podría mejorar si se le aplica en sesiones futuras, no sé, tal vez un análisis de datos, ¿no? O sea, hay que mencionar, como ya sabemos qué nos resultó, qué fue lo bueno y lo malo, y lo comparamos con otro, entonces podemos decir cómo estaría mejor, ¿sale? Entonces, al concluir mi trabajo, tenemos, que decir cómo se mejoraría. Esa frase de se mejoraría, en cómo se mejoraría, es para que cualquiera que siga el trabajo realice ese procedimiento. No es que nosotros lo vayamos a realizar, ¿sale? Pero se tiene que enunciar cómo mejorarían el proyecto, ¿sale? Hagan de cuenta como que tienen que hacer una predicción de qué es lo que se necesita para mejorar dicho procedimiento o proceso. Ahora, si nos damos cuenta, ya tenemos nuestro trabajo. Es súper importantísimo realizar un título llamativo, ¿no? Mi título debe de ser claro, ¿sí? Conciso, atractivo, ¿no? Debemos de lograr que con solamente mencionar el título lo volteen a ver, ¿no? Hagan de cuenta que vamos a cambiarnos y a arreglarnos para que solamente entremos a un lugar y nos volteen a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros? Vamos a ponerle un título, llamativo, conciso, ¿sí? Un título que sea, ¿cómo podríamos decir? Que resalte dentro de los demás para que cuando vean la lista de los trabajos, digan, yo quiero leer ¿no? Diga el lector, yo quiero leer yo quiero saber más algo de este título. Entonces, es importante que el título y sobre todo que el título vaya acorde a lo que hice, ¿no? No por lograr un título muy llamativo, vamos a poner un título que no tiene nada que ver con el trabajo, ¿no? Entonces hay que también ser como muy rigurosos en esa parte, ¿no? Que tenga que ver con, ya escribimos nuestro resumen, ese abstract, que es un párrafo pequeño, pero donde nosotros debemos de incluir en ese pequeño párrafo todo mi proyecto. ¿Cuál fue, de dónde viene? Sería el contexto. ¿Qué es lo que pasa? Sería el problema. ¿Cómo lo logré? ¿O cómo lo voy a lograr? Sería la metodología. ¿Qué resultado voy a obtener? Y la conclusión. Entonces, en ese abstract, leo mi título que me llamó la atención, leo el abstract y debo de tener al lector enamorado de leer mi trabajo, ¿no? Interesado. No, yo quiero leer este trabajo, me atrajo su título y la metodología, ¿no? O el resultado. Quiero saber por qué benefició tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese abstract aparece, ¿no? Entonces, después de que yo ya tengo mi título, ya tengo mi abstract, que es muy corto, pero muy informativo. Entonces, ya me voy con las palabras clave, ¿sale? Las palabras claves no deben de ser generales, no deben de ser generales. Deben de ser, particulares, podríamos decir, o muy concisas, de acuerdo a lo que nosotros estamos, realizamos, ¿no? Como ya sabemos de qué se trata mi trabajo, entonces yo puedo decir
este, específicamente de qué es lo que más importante o qué palabras más importantes tiene mi trabajo, ¿vale? Ahora, acá, bueno, aquí creo que ya quedó súper, claro que debemos de darle el crédito a quien lo escribió, ¿no? Y debemos de hacer como una búsqueda sistemática de los trabajos similares, ¿no? De los trabajos similares que hayan desarrollado. ¿Para qué nos sirve también hacer esa búsqueda de los trabajos similares? Para saber en qué puedo mejorar, ¿no? Para saber en qué puedo mejorar, para saber tal vez algún error que yo pude haber cometido, ¿no? Entonces, y para saber si lo que yo hice tal vez está mejor o puede ser que no me esté dando el resultado que yo esperaba porque estoy cometiendo algún errorcito dentro de lo que yo planteé, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado que más de alguna vez hemos realizado algo que no nos resultó, ¿no? Que no nos resultó, ¿sí? Tal vez diseñamos algún software y pues no benefició, ¿no? Los tiempos siguieron igual, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez ustedes realizaron una práctica y simplemente la práctica de esa materia, pues salió igual, ¿no? Salió igual, ¿sí? Entonces, para eso también nos sirve como hacer una búsqueda dentro de otros trabajos que ya se han realizado para poder, pues concluir que con mi metodología, con mi conocimiento, pues dio exactamente lo mismo que otro autor, ¿no? Entonces, es también importante, no siempre nos va a resultar algo bueno, pues no siempre. A veces puede ser que nos dé resultados positivos y a veces puede que ser que nos dé resultados negativos, ¿no? O no los esperados, podríamos decir, no los esperados. Bueno, aquí tenemos una pequeña rúbrica de autoevaluación rápida, ¿sale? Entonces, nosotros como podríamos decir, ir haciendo como un checklist de lo que nosotros tenemos, ¿no? Título denota el aporte de la ingeniería o científico del proyecto, ¿sí? No se pone, aquí por ejemplo tenemos como lo que sí y lo que no, ¿sí? Usar el nombre de la materia o siglas internas de la escuela, ¿no? No se va a poner proyecto de química, ¿no? No se va a poner proyecto de química. Mejor pongamos lo que realizamos en la materia de química, ¿no? El resumen explica el problema que se hizo y el beneficio. El resumen no es una introducción al tema, ¿sale? La introducción es como tal cual lo dice su nombre, introducción, ¿no? Introducirme al tema. Y el resumen es un resumen de todo mi trabajo, ¿sale? Incluyendo el beneficio e impacto que se tuvo. La metodología es todo lo que de lo cual nosotros nos hicimos ayuda o nos ayudamos, ¿sí? Para resolver ese problema, para realizar esa práctica, todo aquello, todos aquellos pasos que nosotros realizamos. Muchas veces creo que la metodología la tenemos tan inerte que simplemente no la pensamos y la realizamos sin estar diseñando, ¿no? Y un error común es omitir versiones de software o pasos críticos del diseño. Bueno, muchas veces durante el desarrollo de nuestros proyectos, este, nosotros podríamos decir alguna fase que se nos haya complicado, ¿sí? Pues no la ponemos, ¿no? O una fase que no la hicimos, pues no la ponemos, no. Hay que poner todo, hay que poner todos. Que nos dio positivo, que nos dio negativo, hay que ponerlo, ¿no? Resultados, imágenes y tablas con pies de foto explicativos y valor real. Bueno, es importante también que cuando nosotros diseñamos una pequeña tabla, una pequeña imagen, si la sacamos de algún lugar, hay que poner la cita, hay que poner de dónde la sacamos, ¿no? Y si la realizamos nosotros, también hay que decir
que es este diseño propio, ¿no? De acuerdo a información que nosotros sacamos, ¿sale? Es un error común incluir capturas de pantalla o de código de fuentes vacías, ¿no? En, para no capturar pantalla, ¿sí? Mejor pones tal vez el resultado que te dio o el diseño lógico de ese código o de ese artefacto o lo que nosotros hayamos realizado, ¿sale? Las referencias, al menos 70%, perdón, de fuentes científicas, ¿sí? Es importante mencionar aquí que no solamente nos vayamos a los papers, porque recuerden que la base de todos esos papers son los libros, ¿no? Y no, pues sí, dice citar tutoriales de YouTube o páginas web genéricas. Bueno, como tal, no deberían y no deben ser como nuestra fuente de información YouTube, ¿no? ¿Sí? Entonces debe de ser libros, en primera instancia, libros. Segunda instancia, artículos científicos, ¿sí? Entonces, primero vámonos a los libros. Y lo bueno que ahorita ya todo está digital, entonces ya todo lo podemos conseguir, pues en la web, ¿no? No sé cómo vamos hasta acá, van más o menos, o dígame el área de donde se desenvuelven, tal vez así podríamos comunicarnos tal vez un poquito mejor. Tendrían que activar sus micrófonos para que yo los escuche. ¿A poco ya me dejaron aquí? No, doctora, sí la Son, escuchamos, nada más que muchos de los que ¿qué son participan muy, pues están qué atentos. son muy tímidos aquí? Sí, son tímidos, sí, sí, no, ¿Cómo? Estamos bien de acuerdo. ¿Cómo? no quieren Dijera, participar, les da no miedo. quiere participar. Miren, pues, no. Si, Un si examen, son, debería si son aplicarles uno. alumnos, no, si son alumnos, los voy a pasar así como obligatoriamente a la fuerza, ¿no? Y si, Sale, sí, doctora. así, sí, ok, bueno. Entonces, seguimos, ¿sí? Entonces, recordemos que todo lo debemos de citar, todo debemos de ir guardando la fuente de donde lo sacamos, hacer las referencias, todo es mejor que lo vayamos realizando desde el principio, ¿no? Es decir, ya tengo mi trabajo, ¿sí? A ver, Daniel, Sí, en cuanto al abstracto, tiene que ser escrito de manera manual, ¿verdad? No puede hacerse una referencia. a ver, ¿cómo me dijiste? ¿En el O abstract sea, qué? sí, el abstracto lo tenemos que escribir o también puede incluir ¿Redactar? dentro de él alguna referencia de las que hacemos en el trabajo. Bueno, se supone que el abstracto es de tu trabajo, entonces ese abstract debe de venir, este, explicando lo que hiciste, podríamos decir. Entonces, mm, creo yo, y la mayoría, de los abstracts, hablan solamente de lo que yo realicé. Creo que aquí puse el contenido del abstract, si no mal recuerdo. A ver. ¿Dónde está el abstract? No, creo que no lo he mencionado. Creo que no lo he mencionado, entonces creo que sí. Parece que ya lo tomé en cuenta. Acá está. Ajá. Debemos de hablar del contexto general. Puede ser que en el contexto sí podamos mencionar una referencia, pero en el contexto, porque el problema es lo que atendimos, entonces el problema es el minimundo que solamente existe donde yo lo estoy aplicando. La metodología, es decir, lo que yo realicé, solamente es mío. El resultado es mío y la conclusión es mía. El contexto puede que sí lo tomemos de una cita, ¿no? Para hablar tal vez de lo general,
pero a partir del problema tiene que ser mío. ¿Sale? Sí, está bien, gracias. Ok, hijo. A ver, ahora, aquí tenemos como las partecitas muy genéricas que tienen los artículos, ¿no? Que el contexto, el problema, la propuesta, la metodología, resultado y conclusión, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ir incluyendo, podríamos decir, toda la información o vaciando la información para que pueda ese trabajo de semestre o esa práctica ya no sea solamente un trabajo, ¿no? Ya sea un artículo, ¿sí? En cuanto le decimos que es un artículo, entonces quiere decir que tiene un esqueleto, ¿sí? Que tiene una estructura, ¿sí? Que es, podríamos decir, claro para las personas a quien nosotros lo vayamos a dirigir, a nuestro público, ¿sí? Y dependiendo del público a quien vayamos a dirigir, nuestro trabajo o la explicación de nuestro trabajo será la forma en cómo nosotros hablemos y nos adecuamos a la plantilla que la revista o donde nosotros vayamos a publicar nuestro artículo, ¿sale? Entonces todo va a ir de acuerdo a y en torno a quién queremos que vea nuestra información, ¿no? Dependiendo de a quién vaya a ser mostrado, va a ser el lugar de donde nosotros vamos a sacar esa plantilla. Y nosotros tenemos que acoplarnos a dicha plantilla. ¿Qué es lo que cambiaría? La forma de hablar para dar y dar los resultados. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuál sería el enfoque correcto? ¿Cuál sería lo incorrecto? ¿No? Dice, en este proyecto de la materia de software, programamos un sistema web en .NET para llevar el control del almacén de una empresa local, ¿no? Aquí nos está diciendo en qué programó y qué es lo que obtuvo, ¿no? El sistema funciona bien y la empresa nos dijo que ya no pierden tiempo contando cajas, ¿no? Podríamos decir que para el trabajo de clase está bien. ¿Por qué? Porque me dijo en qué lo hizo y me dijo en dónde fue, que es en el almacén, y me dijo que estuvo bien, ¿no? Y que ya tuvo reducción de tiempo. ¿Mm? Eso sería incorrecto. Correcto para semestre, clases, incorrecto para un artículo, ¿no? Entonces, ¿cómo se presentaría? La misma información, simplemente que redactada de otra forma. Este artículo presenta el desarrollo de un sistema de trazabilidad digital bajo una arquitectura de microservicios en .NET Core. ¿Sí? Los resultados muestran una reducción de 35% en tiempos de auditoría y un incremento del 98% en la precisión de registros de inventario frente a métodos manuales. La misma información, no, no es la misma información, pero sí lo que yo quería dar a entender. No sé si me explico. En el trabajo escolar está con términos que no se pueden visualizar, podríamos decir exactamente qué es lo que hiciste, ¿no? En el enfoque científico sí. ¿Por qué? Porque me dice que el desarrollo es un sistema de trazabilidad digital. Significa que informaticé cierta información, ¿no? Ya me pone que está bajo una arquitectura, ¿sí? Me dice en qué lo realicé o en qué lo programé, que se le di el NetCore. El resultado no nada más muestro que a mi cliente le gustó, no, no muestro el que a mi cliente le gustó, sino que muestro el impacto con tiempos de cuánto es lo que ya redujo. Redujo un 35%, incrementó 98% de precisión, ¿no? Frente a los métodos manuales. ¿Es la misma información? Sí, pero viene más vertida la del enfoque científico, ¿no? Entonces, puede ser que el resultado, en cuanto al público va a ser, pues entonces estuvo bien. Sí, sí estuvo bien, ¿no?
¿Qué estuvo bien? Pues ese sistemita tal vez que pusieron, ¿no? Entonces, es la forma en cómo nosotros lo vamos a presentar. Hay que cambiarle, podríamos decir, hay que cambiar el formato, la sintaxis del cómo hablar, ¿no? Podríamos decir, no hay que hablar tan coloquialmente, ¿sale? Palabras claves. Recordemos que las palabras claves no deben de ser muy generales, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, software. Uf, sí, software. Software es tan grande, ¿sí? Que no podría ser una palabra clave. Proyecto. Uf, ¿proyecto de qué? ¿No? De matemáticas, química, español, computación o yo qué sé, ¿no? Entonces no hay nada claro ahí. Computación, computación, otra palabra súper grande, ¿no? Almacén, otra palabra que puede dar ambigüedad. ¿Almacén de qué? ¿No? Son demasiado genéricas que no permiten buscar trabajos correctamente, ¿no? Recordemos que también nuestras palabras clave sirven mucho a la hora de buscar fuentes, ¿no? A la hora de buscar papers, a la hora de buscar libros, ¿sí? No vamos a buscar un libro, no sé, de software, ¿no? Puf, nos aparecen 25, 35, 155, ¿no? Pero sí podríamos buscar tal vez arquitectura.net, ¿no? Entonces ya ahí ya no me van a aparecer los 155 de software, ya me van a aparecer solamente los de lenguaje.net, ¿no? Entonces, palabras buenas como clave ya van tal vez lo mismo, pero como más específico. Transformación digital, Scrum, gestión de inventarios, arquitectura.net, automatización de procesos. Entonces, sí nos damos cuenta que las palabras clave no deben de ser generales, deben de ser específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque también así podemos buscar información para nutrir nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, Scrum es una metodología. No debemos de poner una palabra clave metodología. Pero sí podemos poner Scrum, porque de metodologías supongamos que hay 5, ¿no? Y Scrum es una. Entonces ya va algo más específico. ¿Mm? El contexto. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, redactar en presente, tendencias globales, tecnologías emergentes, normativas vigentes, ¿no? Palabras claves de inicio, en la actualidad, en el ámbito, en el desarrollo reciente de, ¿sí? El profesor nos pidió investigar, ¿no? Investigar. Entonces, nosotros le pusimos en el área de transformación digital, la automatización de flujos operativos es un pilar crítico. A ver, permítame un segunditito. Ok, bueno, entonces, aquí regresamos. El profesor nos pidió investigar, ¿sí? El profesor nos pidió investigar, no sería adecuado. Sería en el área de transformación digital, la automatización de flujos operativos es un pilar crítico. Hay que como adornar más nuestro texto, podríamos decir, ¿sale? El problema. Una forma incorrecta de poner un problema es la oficina hace todo en carpetas y archivos de Excel, que luego se borran o se confunden, ¿no? La forma correcta es la prevalencia de registros manuales genera fragmentación de datos, limitando la trazabilidad en tiempo real e incrementando el riesgo de pérdida de información. ¿Es la misma información? Sí, nada más que tiene palabras más científicas, ¿no? Entonces, aquí tenemos como dos ejemplos
¿sí? De lo que podría ser, de lo que es incorrecto, perdón, y de la forma correcta de decir la misma información, pero con palabras más científicas o que tengan más conocimiento, podríamos decir. Estamos diciendo que la oficina lo hacen todo en carpeta, significa que lo hace todo de forma manual, ¿no? Entonces dice, la prevalencia de registros manuales genera fragmentación, ¿sí? Genera pérdidas, ¿sale? Limitando trazabilidad de tiempo real e incrementando riesgo de pérdida de información. Aquí estamos diciendo la misma información, pero un poco, más, ¿cómo se podría decir? Mm, Ay, se me fue alguna palabra, dígame. Formal, podríamos decir, más formal, ¿sale? Todo acorde a nuestro tema que nosotros estemos realizando, ¿no? Aquí está la propuesta o la aportación. Recordemos que después de que nosotros ya dimos nuestros resultados, vamos a decir esa propuesta, vamos a decir ese algo que necesita el proyecto para mejorarlo, ¿no? Entonces, hicimos una página web en equipo. No, este artículo presenta el diseño de una plataforma web centralizada bajo una arquitectura multicapa con módulos de autentificación segura y un tablero de control. ¿Sí? Entonces, ahí ya dijimos, ¿sí? Este, lo mismo, pero en otras palabras, con palabras más científicas o utilizando tecnicismos, ¿sí? O conceptos ya un poco más, científicos, podríamos decir, para que nos entiendan, pero no hablemos, tan técnico o con palabras muy abstractas, ¿sale? Entonces, ahí dijimos que hicimos la página web, sí, pero dijimos cómo fue el diseño y que es segura, ¿no? Ahora, la metodología. La metodología responde a esos pasos o ese procedimiento que nosotros realizamos en la práctica, ¿no? El trabajo del semestre se realizó en 5 pasos, ¿no? Esos 5 pasos corresponden a una metodología, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el trabajo así por medio de la metodología, ¿sí? Que ya está inherente en nosotros, es decir, que ya no la manejamos o ya no la fundamentamos, entonces nosotros hay que sacar esa metodología, investigar sobre esa metodología para poder ponerlas como referencia y entonces nutrirla en cada fase y poner lo que nosotros realizamos de ese procedimiento. Puede ser que algunos pasos de las metodologías que nosotros manejamos no, no los realicemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a, a que ya no realizamos o diseñamos. Lo que en el caso de desarrollo de software casi siempre no se realiza es el diseño, ¿no? Investigamos, sí. Ingeniería de requisitos, sí. Modelamos, sí. Ya sea que modelamos lógicamente con modelos o diseños, ¿sí? O diagramas, o lo modelamos en nuestra mente y después lo programamos, ¿no? Pero ese modelado, ese diseño, muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero es parte de la metodología. Entonces, cuando vamos a presentar el trabajo, entonces tenemos que realizarla, ¿sí? Si no la realizamos, empezamos a diseñar lógicamente lo que nosotros plasmamos. Implementamos y validamos, ¿no? Después de que nosotros realizamos, tal vez en este caso, desarrollo de software, implementamos ese software ese software, ese algoritmo, ¿sí? Va a tener un resultado, ¿sí? Y ese resultado va a ser de satisfacción o insatisfacción para nuestro cliente, ¿no? Esa sería nuestra validación, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos esos pasos que nosotros realizamos en ese proyecto semestral van a estar plasmados dentro de una metodología. Los resultados. Volvemos a que los resultados se muestran por medio de gráficas, ¿sí?
por medio de diagramas, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplitos. La forma incorrecta. A los maestros les gustó mucho cuando les enseñamos y nos dijeron que la página carga rápido. No, lo deberíamos demostrar. Las pruebas con más de 150 usuarios arrojaron un tiempo de respuesta de 1.2 segundos bajo carga concurrente y un puntaje de 85 sobre 100, ¿no? Reduciendo el tiempo de consultas de 15 minutos a 45 segundos. ¿Sale? Ahí ya mostramos con datos cuantitativos mi resultado. ¿Y cómo lo podríamos mostrar aparte de ese pequeño párrafo? Por medio de en este caso se realizaron, por ejemplo, estos diagramas como de pastel, ¿no? Pero pueden ser de barras, ¿sí? Entonces ya consiste en cómo nosotros queramos, perdón, mostrar nuestros resultados, pero siempre hay que mostrarlos de una forma correcta, gráfica y textualmente. Ahora, aquí está como dos ejemplitos de una conclusión, ¿no? Aprendimos mucho a usar herramientas nuevas de programación. Sí, se concluye que la plataforma constituye una solución viable para desplazar flujos analógicos. Como trabajo futuro, se contempla la integración de las firmas electrónicas y escalabilidad para transferencia de tecnología global, ¿no? Ahí ya pusimos que las herramientas de programación, ¿sí? La solución es viable y también damos una propuesta de lo que mejoraría ese proyecto, ¿no? Aquí tenemos un contexto correcto y un contexto incorrecto. En la escuela nos dejaron investigar sobre cómo se gestiona la titulación porque siempre hay muchas dudas con los alumnos y los coordinadores se llenan de papeles. ¿Vamos a decir lo mismo? Sí. Ahora decir en lugar de escuelas, vamos a decir en las instituciones de educación superior, la gestión de procesos administrativos, residencias profesionales y titulación representan un pilar crítico para la eficiencia operativa y los índices de egresos. ¿Qué es lo que decimos ahí? Por ejemplo, acá dice, se llenan de papeles. Sí, se llenan de papeles. Aquí dice los índices de egreso representan un pilar crítico para la eficiencia operativa, ¿sale? Gestión de titulación. ¿Qué tipo de gestión de titulación? Residencias profesionales, titulación, procesos administrativos. Damos como la información un poco más exhaustiva, ¿sí? Pero siguiendo una lógica correcta. Aquí tenemos dos ejemplos. Dice, nuestro equipo programó un sistema web amigable que se llama Sigue Alumnos, ¿no? Le pusimos pestañas para que el alumno inicie sesión con matrícula. Este artículo presenta una plataforma web centralizada bajo una arquitectura multicapa con módulos de autentificación segura, validación digital de expedientes y tablero de monitoreo de flujos de aprobación. Es lo mismo, sí es la misma información que se le muestra, simplemente que en otras palabras, ¿no? Nos repartimos las tareas. Juan hizo la base de datos, María diseñó, etcétera, etcétera. ¿Cómo se tendría que mostrar? El desarrollo se articuló mediante Scrum con 3 sprints, ¿no? Modelado de requisitos, ¿sí? Diseño relacional en SQL Server e implementación lógica del negocio de NetCore, ¿no? ¿Dijimos las fases? Sí, las dijimos exactamente. ¿Sí? El sistema funcionó a la perfección y a los maestros les gustó. Lo mostramos de otra forma, ¿no? Entonces, hay que dar la información de acuerdo al público que nosotros la vayamos a mostrar y guiarnos siempre de la plantilla de ese congreso, de esa revista o de esa feria de tecnología o de donde nosotros vayamos a acudir para mostrar nuestro proyecto escolar, semestral o cuatrimestral o del año que nosotros hayamos realizado. Entonces, sabemos entonces que tiene que haber un contexto,
¿sí? Del contexto está el problema, ¿sí? Está el problema. De ese problema nosotros tenemos una propuesta, ¿sí? De esa propuesta de solución la realizamos con una metodología, ¿sí? Esa metodología con esos procesos que nosotros realizamos nos dieron un resultado, ¿sí? Y ese resultado se tiene que medir de forma cuantitativa o cualitativa para poder decir que sí estuvo bien, sí benefició o no, ¿verdad? Y se tendría que concluir con un impacto o una proyección futura. Ahí podríamos decir que tenemos todo el contenido de lo que tendría que llevar mi artículo científico. No sé si tenemos alguna dudita por acá o comentario. Prácticamente lo que hacemos es como que darle un lenguaje adecuado y sofisticado a lo que queremos decir para que se vea profesional, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tal vez en el proyecto escolar o en el proyecto del semestre, solo nos basamos en esta parte, en el proceso, ¿cierto? En el proceso. Y dejamos afuera, como tenemos inherente qué es lo que queremos realizar, ya ni siquiera pensamos en el problema, ¿no? Ya sabemos que vamos a realizar un proyecto escolar, pero ese proyecto escolar se derivó de un problema y ese problema está en un contexto, ¿no? Viene de lo general a lo particular. Y de eso yo tengo una solución de desarrollo, ¿no? Pero esa solución de desarrollo se lleva a cabo por medio de una metodología. Esa metodología es la que incluye ese proyecto escolar, que es lo más común. Nosotros tenemos la metodología desarrollada, podríamos decir el paso a paso de mi trabajo. Y solamente tenemos estuvo bien o estuvo mal. Entonces ya hay que mostrar esos resultados de otra forma, ¿sí? Para poder concluir y decir qué es lo que se tendría que mejorar en esta metodología con otro proyecto para hacerlo mejor, ¿sí? Hay que darle otra forma de redacción y hay que nutrirlo. Es para ello que nosotros utilizamos las referencias o citas bibliográficas, ¿no? Para poder enunciar que yo lo desarrollé por la metodología Scrum, tengo que definir primero qué es la metodología Scrum y para ello yo hago una revisión de libros, de papers, etcétera, ¿no? Es más, creo que durante los trabajos escolares nosotros tenemos ni siquiera la metodología, nada más sabemos el paso a paso, ¿no? Primero investigamos, diseñamos, eh, procesamos, ¿sí? Y nos dio resultado, ¿no? Entonces, esa metodología o esos pasos corresponden a una metodología. Entonces, hay que identificar qué metodología. Y ese proyecto escolar, pues, nos lo dieron porque teníamos que solucionar o realizar algo. Entonces, es el problema, ¿no? Y ese problema viene de algún lugar, viene del contexto, ¿sí? Y para todo lo que hicimos se puede mejorar y sería la proyección futura, ¿sí? Y obviamente el resultado que yo obtuve. Sí, hay que como que adornar más mi trabajo, ¿no? Eso podríamos decir, que ese trabajo hay que adornarlo, pero no es nada más de adornarlo, sino hay que adornarlo científicamente, ¿sí? Con conocimiento, ¿sí? Entonces, con conocimiento de otros. Y ese conocimiento de otros hay que darle sus créditos. Y es donde nosotros, cada cosa que vamos investigando, hay que acostumbrarse a ir guardando de dónde lo sacamos, el link de dónde lo sacamos para poder llevarlo a cabo. ¿Sale? Ahora, dice, la revisión por pares. En casi todas las revistas, este, siempre revisión por pares. ¿A qué se refiere con revisión por pares? Nuestro trabajo es dado a revisores, ¿no? A revisores. A revisores
que no van a tener comunicación, podríamos decir, de que están revisando nuestro trabajo. Entonces nos van a emitir un resultado o nos van a realizar tal vez correcciones, ¿sí? Entonces, esto sería como el revisor de pares. Los revisores de Congreso internacionales validan originalidad y rigor. Estos son los factores que aumentan la tasa de aceptación. Un flujo metodológico claro, ¿sale? Es decir, que ese trabajo es los pasos o la metodología la hayamos puesto clara, ¿no? Al ponerla clara significa que otra persona puede volver a realizar mi trabajo y tal vez mejorarlo, ¿no? La discusión honesta de alcances. Reconoce limitaciones y propone trabajos futuros. Puede ser que mi proyecto no dio el resultado esperado. ¿Por qué? Por X razón, entonces yo voy a proponer que se puede mejorar ese trabajo con algo que yo no haya tomado en cuenta, ¿no? Es el trabajo futuro. Métricas cuantitativas es qué tanto tuvo de éxito mi propuesta o mi proyecto, ¿no? ¿En qué impactó? ¿Qué mejoró? Y las referencias de calidad, es decir, que nosotros hayamos fundamentado científicamente o de conocimiento mi trabajo, ¿no? Ahora yo no nada más pongo los pasos que seguí, ahora yo indico qué metodología seguí, ¿sí? ¿Por qué seguí esa metodología? ¿Sí? Entonces puedo decir que se siguió la metodología tal porque debido al tanto porcentaje de autores utilizan esa metodología. Hay que darle el crédito y sobre todo investigar por qué nosotros utilizamos tal vez sin saber, utilizamos la metodología o los procedimientos menos usados o más usados. Hay que también decirlo, ¿no? Puede ser que por eso tal vez no nos dé el resultado ideal o el que nosotros perseguimos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pequeña, como un checklist, ¿no? Plantilla oficial, ¿no? Hay que checar que todos los apartados nosotros lo hayamos cumplido. El título técnico, ¿no? Ese título que va a captar a mi lector, ¿no? El abstract es un súper importante. ¿Por qué? Porque en ese abstract me voy a dar cuenta de qué trata el trabajo y cuál fue el resultado y cómo lo realizó, ¿sí? Las palabras claves. Acuérdense que las palabras claves tienen que ser muy específicas, ¿no? La metodología con lo que yo lo realicé tiene que ser replicable, es decir, que otro autor o otra persona puede realizar el mismo procedimiento y le puede dar un mejor resultado cambiando algo que hayan visto ellos o detectado en tu metodología. Es también cuando nosotros vamos a investigar otros autores, nos damos cuenta que tal vez por este aspecto a nosotros nos salió incorrecto. Entonces es donde también ponemos la proyección futura, ¿no? Resultado con métricas cuantitativas y tablas explicativas. Siempre que nosotros vayamos a poner resultado, escribimos tal vez una redacción, pero lo expresamos también gráficamente. Y tienen que ser esos resultados, no nada más decir, sí redujo bastante, ¿no? No, redujo en cuanto a porcentaje, ¿no? Y en qué rangos de tiempo, tal vez, ¿sale? La discusión comparada. Como nosotros ya investigamos, ya sabemos qué otro autor tal vez hizo lo mismo, entonces siempre hay que decir mi resultado y compararlo con de otro autor, ¿no? La conclusión es de mi objetivo. Si yo perseguía solucionar o eficientizar un tiempo, entonces en mi conclusión debo de decir sí sí fue eficiente o tal vez fue igual o no eficiente. Hay que decirlo de acuerdo o acorde a mi objetivo, ¿no? Y hacer o mencionar la mejora que se podría realizar para que el trabajo fuese mejor, ¿no? O crezca un poco más. Las referencias tienen que ser 70% mínimo de fuentes científicas formales. Pueden ser libros o papers de, de revistas que tengan como reconocimiento, ¿no?
Entonces, aquí están unas, podría decir, herramientas recomendables que nosotros podemos utilizar. O también nosotros también podemos realizar tal vez una simple búsqueda en Google, ¿no? De de algún tema, supongamos, no sé, y queremos ver lo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Inteligencia artificial en dónde, no? Inteligencia artificial aplicada tal vez al área de química o el área medio superior, ¿no? Entonces, buscar inteligencia artificial para la educación medio superior. Ahí nos va a dar ciertos resultados y ya miramos que ahí nos enumera también revistas, ¿no? Entonces, comenzar a leer. Es importante leer, leer. Nada nos va a aparecer en automático. Si en caso nosotros llegamos a utilizar una IA, es importante que para nosotros sirva la herramienta de IA para, no para que realice el trabajo, no para que piense por nosotros, sino para hacerla que ayude a ese conocimiento que nosotros tenemos. Es decir, nosotros debemos de saber antes de decir que nos ayude, ¿sí? Si nosotros utilizamos la IA y nos dice, redáctame, no sé, una introducción, ¿no? De tal tema. No podré, si no somos capaces nosotros de redactar esa introducción, no podremos predecir si esa redacción de la IA está correcta o incorrecta, porque no sabemos del tema. La IA la debemos de utilizar con responsabilidad, ¿sí? Y esa responsabilidad va acorde también al conocimiento que nosotros tenemos. No debemos utilizar o no deberíamos utilizar si no sabemos este, a qué se refiere, ¿no? Es importante mencionar que nosotros solamente podemos entender algún resultado que nos dé si nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, hay que utilizar la IA, las herramientas de IA, nuestro chat GPT, Gemini, etcétera, etcétera, pero no para que realice mis actividades, sino para que me ayude tal vez a estructurar y mejorar lo que yo ya sé y ya manejo, ¿vale? Entonces, podremos, recordemos que nosotros debemos hacer referencias de calidad, es decir, buscar información de fuentes originales, libros, papers, revistas científicas, ¿sale? Debemos demostrar los datos cuantitativos, ¿sale? Y estructurarlo con investigación, metodología, ¿sale? Para que mi artículo sea aceptado. Entonces, cualquier proyecto escolar, nosotros lo podemos convertir en artículo, siempre y cuando investiguemos metodológicamente qué fue lo que realizamos, mostremos los datos cualitativos o cuantitativos y le hagamos como todo el esqueleto que miramos con anterioridad, ¿no? Mi trabajo escolar siempre se va a quedar aquí, en el proceso. Eso es lo que normalmente nosotros entregamos en la escuela. Sí, el proceso y el resultado, nada más. No investigamos ni le mencionamos al docente qué metodología utilizamos, nada más realizamos la práctica, ¿no? Pero esa práctica tiene una metodología, ¿sí? Entonces hay que realizar todos estos pasos, ¿sí? Para poder publicar mi trabajo escolar. No sé si tenemos alguna pregunta o algo que algo, un comentario. De momento vamos viendo qué hora. No veo ningún comentario. Ok. Ahora podríamos, no sé, tal vez, visualizar tal vez algún, a ver, alguna área del cual algún,
¿Algún asistente quisiera más o menos preguntar algo específico? ¿Algún área que tengan? A ver, ahorita sigo compartiendo mi escritorio, ¿cierto? Sí, así es, se puede ver la diapositiva. Ok, Por ejemplo, tengo una duda. digan. Eh, Va también para los aspirantes, ¿no? ¿Qué tiempo le lleva a redactar un artículo científico desde que tiene, digamos, el proyecto hasta que ya es publicado? ¿Y cómo selecciono las revistas? Ujú. Bueno, realmente si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, no sé si aquí ubican, miran mi buscador. No, mi Google, ¿sí lo ven? No, no. No, solo podemos ver la presentación. Ah, ok. A ver, es lo que quería mostrarles. Bueno, el tiempo que nosotros se lleva uno al redactar un artículo va dependiendo del tiempo que nosotros le queramos, dedicar. ¿Y por qué va dependiendo del tiempo que nosotros le queramos dedicar? Porque como tenemos que hacer investigación, ¿sí? Tal vez si le dedicáramos, no sé, unas 2 horas, tal vez, diarias, podríamos decir, nos vamos a llevar tiempo en investigar las fuentes. Por ejemplo, ahorita les voy a compartir, eh, aquí está. Aquí ya les estoy compartiendo mi buscador, ¿cierto? Mi Google. Sí, así es, doctora. Se aprecia. Ok, bueno, supongamos que nosotros queremos, no sé, hicimos algún algoritmo de inteligencia artificial que programamos en Python, ¿no? Entonces, ya tengo mi algoritmo, ya me funciona, ¿no? Tal vez me da los indicadores o los chicos que más reprueban materia, o qué materias reprueban más los chicos, ¿no? Supongamos. Entonces, ya me dedico yo a buscar, primero vamos a buscar fuentes, ¿no? Ese algoritmo debería de corresponder a una metodología de programación, ¿no? Entonces buscamos. Si supongamos que nosotros tenemos el temita, lo podemos ir buscando aquí en Google, ¿no? El temita. Le puse acá inteligencia artificial en la educación y me aparecen varias páginas, ¿cierto? Entonces, de esas páginas voy a yo a analizar y, por ejemplo, veo que aquí es una entrevista, no me sirve, pero aquí veo que dice .org, entonces significa que es una revista, ¿no? Entonces ya me voy acá y empiezo a leer. Si me interesa y está acorde de mi tema, pues ya utilizo esta información. Si no, si ya me di cuenta que esta es una revista, que hay artículos, entonces me regreso y me voy a la página original, ¿no? Ya que estoy en la página original, en cualquier, ¿cómo se llama? Que yo utilice, pues ya ahí me da, dice artículos, ¿no? Y no sé, ahí pongo Python, ¿no? Algoritmos de Python, algoritmos de Python, ¿no? Algoritmos de Python, ¿no? Entonces ya me busca ciertos artículos y voy leyendo. Eso es lo que lleva más tiempo, voy leyendo. Todo va a depender del tiempo en que nosotros queramos realizar el artículo, porque tenemos que leer. ¿Lo podemos realizar con IA? Sí, lo podemos realizar con IA, pero yo recomendaría en lo personal que primero nos vayamos a leer cuando menos, unos 10 artículos para que sepamos cómo sacar la información. A mí, por lo regular, cuando yo miro una convocatoria, para publicar un artículo, a mí me lleva 15 días, y no 15 días en cuanto a estar escribiendo en la compu,
sino que tal vez me llevo unos 3 días o 5 días pensando en qué enfoque le puedo dar, ¿no? ¿Qué enfoque le puedo dar? ¿Qué es lo que debo de poner? ¿Para quién lo voy a dirigir? Y ya me doy cuenta, no, es un congreso, ¿no? O es una revista, o es para la prepa. Entonces, ya todo va a depender de hacia dónde yo la voy a dirigir. Yo por lo regular, yo sí me tardo porque pienso mucho cada cosa que yo voy a escribir, ¿sí? Aunque se puede hacer con IA, sí, ahorita podemos utilizar Cloud, ¿no? Sí, pero, yo aún como que me resisto a utilizar la IA, ¿no? En lo personal, pero sí sirve, sí sirve, sí sirve. Pero no, yo me llevo un buen de tiempo, yo digo que como unos 20 días tal vez, porque también tienes que irle pensando, ¿no? Y sobre todo cuando utilizamos IA o buscadores, no sé, también está ¿cómo es? Ay, la herramienta que te da las citas bibliográficas. Hay que checarlas también si existen o no existen, porque muchas veces te da, hasta los doy, hay que verificarlos, leerlos y saber si más o menos a eso se refiere, ¿sale? Yo me llevo con alrededor de unos 20 días, ¿sale? Pero es más en esto, invierto, perdón, mucho tiempo en la lectura de los papers o donde voy a hacer mis referencias, ¿sí? Mire, por ejemplo, acá vamos bajamos el paper si queremos, el libro, ¿sale? Aquí está el resumen, ¿no? Entonces, aquí tal vez saquemos algo de importancia, ¿no? Entonces, por eso hay que referenciar el trabajo de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Porque sabemos perfectamente que palabras de nosotros no son palabras de otro que nosotros utilizamos y hay que darle el crédito. ¿Alguien más? Chicos, hablen. Sí, me gustaría preguntar respecto a el proyecto en el que, hasta dónde decimos nosotros, bueno, mi proyecto llega hasta este punto. No quiero investigar Ajá. más o no debo de investigar más. O sea, ¿cómo definimos cuál es el límite de nuestro proyecto, aparte de los objetivos? ¿Cómo, cómo? No te entendí Sí, exactamente o qué me querías sea, preguntar. pongamos que mi proyecto quiere alcanzar, hacer un equipo, ¿no? Un equipo médico y que este Ajá, equipo médico pueda solucionar tal problemática dentro de las enfermeras, algo por así por el estilo. ajá, Pero ajá, este proyecto también tiene un potencial en otra área, entonces ajá. puede llevar a las dos áreas en la misma investigación Sí, o cómo sí se puede sería. dar en dos áreas. Sí se puede dar en dos áreas. Serían como dos enfoques diferentes, ¿no? Dos enfoques diferentes. Tal vez, por ejemplo, encuentres alguna revista, ¿no? O ajá, sí, alguna revista o una exposición, no sé, donde quieras publicar tu artículo. Tal vez ahí dar como la metodología, podríamos decir, y todo lo que hiciste. Y en otra podrías, tal vez dar el impacto, ¿no? Que se tuvo con la aplicación de cierta herramienta, ¿no? Eh, Creo que de un tema, de un proyecto que tú tengas, dependiendo el enfoque o hacia quién va dirigido, tú puedes sacarle provecho a solamente un proyecto. Te voy a hablar en el caso de nosotros de desarrollo de software, ¿no? Hacemos un software, ¿no? Solucionamos una problemática, no sé, mejoramos los tiempos de respuesta de las inscripciones de los alumnos, ¿no? Por medio de un sistema web. Ya ahora los alumnos no van, no se inscriben así de forma manual, ya no van a la escuela, ¿no? Eso lo mejoramos, ¿no? Entonces, yo puedo buscar dos congresos diferentes, ¿sí? Y en uno mostrar mi impacto social con la utilización de tal herramienta, con la utilización de un sistema web,
alojado en la nube XXX y no menciono nada del desarrollo del sistema web, ¿no? Sino que me enfoco a mostrar todo el impacto que se tuvo. ¿Y cómo lo muestro? ¿No? Entonces ya tengo yo que hacer un estudio. Tengo que hacer un estudio de satisfacción del cliente. Entonces yo ya me centro en mis usuarios finales y en cómo se sienten a utilizar la herramienta. Ese es otro enfoque. ¿Me enfoqué en el desarrollo o en la metodología de desarrollo de software? No. Me enfoqué en estudiar a esos usuarios para saber cómo se sienten, cuánto han mejorado, si sirve, no sirve, si es eficiente, si no es eficiente, y muestro la eficiencia de el software X. Y en otro congreso mostrar mi herramienta, ¿no? Se desarrolló tal herramienta con esta metodología de desarrollo de software y se tuvo, el producto final fue el programa, ¿no? El programa que mi cliente pidió como objetivo general y punto. Nosotros le podemos dar el enfoque que nosotros decidamos pertinente a un solo proyecto, ¿sí? Y sí se puede dar el enfoque a más de un público en general o a más de una revista, podríamos decir. Sí, se puede dar. No sé si eso responde a la pregunta o tal vez no me estabas preguntando eso. Sí, sí, de hecho, ya más o menos aclaré lo que no entendía. Sí, sí, sí. Pero sí, nosotros podemos darle el enfoque que nosotros queramos y sobre todo la revista nos va a dar las directrices, ¿no? Porque hay revistas que se enfocan en las metodologías de ingenierías y otras revistas que se enfocan a lo social, ¿no? Ahí podríamos poner el impacto que tuvo la herramienta y en la de ingeniería podríamos explicar la metodología y los algoritmos nuevos o los algoritmos que se combinaron para mejorarla, podríamos decir. Entonces, sí, hay muchas formas de cómo evidenciar mi trabajo. Hasta hay revistas que se dedican a publicar todo el proceso, es decir, desarrollé tal, estudié a mis usuarios y el resultado fue tal, ¿no? Sí, todo va a depender en qué revista nosotros vayamos a publicar nuestro artículo. ¿Algún comentario más? ¿Todos son del área de medicina? Bueno, en mi caso sería de biomédica, De no tanto biomédica. medicina. Ah, ok, biomédica. Ok, ok. Ah, son de biomédica. Ok. Sí, en biomédica utilizan también desarrollo de software, ¿verdad? Sí, sí lo O utilizo. solamente, sí, ¿no? Ah. Lo utilizan para, supongo, para resolver alguna problemática, ¿no? Y tienen alguna satisfacción de algún cliente o usuario, ¿no? O algún Sí, es mejoramiento correcto. de procesos. Ujú. Entonces, sí, nosotros le podemos dar el enfoque que nosotros creamos pertinente y dependiendo de ese enfoque tiene que ser la revista con la cual nosotros vayamos a publicar. De hecho, ese, por ejemplo, ese procedimiento que ustedes pueden realizar para resolver una problemática se puede exponer tal vez en una revista de ingeniería, ¿no? Y no porque la carrera se llame ingeniería biomédica, sino ingeniería de procesos, podría ser, ¿no? O también en una revista donde tenga impacto social la herramienta que ustedes hicieron. Y no precisamente van a hablar de la herramienta, sino que del impacto que se tuvo en la sociedad o en los usuarios que manejan su herramienta. Entonces, en algunos casos se puede o no se puede mencionar dependiendo hacia dónde nosotros lo vayamos a dirigir.
En el caso de nosotros, hay revistas especializadas para manejar toda la metodología de software, revistas para mostrar los impactos, que es lo más común, ¿no? Y hasta se pueden exponer también o mostrar tal vez combinación de metodologías que para nosotros pudo haber resultado correcto. Todo va a depender del contexto del problema que nosotros vayamos a solucionar. ¿Algún otro comentario? Por Yo mi creo que vamos parte bien, doctora. sería todo. Ok. Ver. Bueno, pues esa sería mi participación. No sé, algo más que quisieran agregar, no sé. No, doctora, pues le agradecemos mucho la, el taller. Espero que de los que están aquí presentes les adquieran un poco, o mucho de conocimiento, y esperando que el próximo año nos dé oportunidad a la doctora que de otro curso como este. Sé que le gusta mucho dar cursos de este tipo a la doctora. Así que ojalá nos No acepte me la quito invitación para el 2027. sí. Ok, no me quito el título de maestra. No, es que no se dejaron aquí los asistentes, pues. Sí, Yo no, creo que para la otra creo que están muy sí, acotados, pues, ¿no? Pero está sí, bien. ¿verdad? Creo que poco a poco se van a ir abriendo al conocimiento y pues le agradecemos mucho, doctora. Para los que estamos aquí presentes todavía un rato, nada más nos quedan 12, no, tres actividades que hacer. A las 6:30 va a estar la doctora, el doctor Cristian, la doctora Betty, van a estar en una mesa redonda, de 6:30 a 7:30, y luego, a las 7:30, pues concluido la mesa redonda, clausuramos el congreso. Así que, si me permite, doctora, voy a proyectar tantito antes de irnos. Sí, claro que sí. Gracias, muy Sí, claro amable. que sí. Estamos justamente aquí, en este taller. Y pasaremos a tres ponencias, tres pláticas de artículos. Y luego está la mesa redonda y la clausura, ¿no? Para quienes ya le dieron una ojeada a la parte del Congreso, ya está el equipo trabajo, las que me ayudan. Ya ellos ya, pues, ya hicieron para el 2027, para quien se va a apuntar. No sé si alcanzan a ver el 2027 ahorita, los que están aquí presentes. Sí, se Este, aprecia, doc. Ok, entonces ese es el Congreso 2027. Ah, Eh, wow. Va a ser para el 3 y 4 de junio del 2027. Seguimos en la modalidad virtual. Eh, Nada más cambia un sentido. Creo que cambia dónde van a enviar. Ya no van a enviar a CD Descartes, van a enviar a congreso cimcit@gmail.com, ¿no? Ya no va a ser a CD Descartes. Ahora sí va a ser a congreso cimcit@gmail.com. Los tópicos siguen siendo los mismos, ya cambió un poco el cómo van a enviar las cosas, siguen siendo las 12 páginas máximo,
para que se indexe en la memoria de Congreso de la revista. Van a encontrar las fechas importantes, creo que es importante comentarlo desde ahorita, porque desde ahorita que ya está la convocatoria, ya está la invitación, hasta el 15 de marzo del 2027, si estamos en este mundo terrenal, estaremos recibiendo las ponencias, los artículos para que lo evalúe el comité. El 9 de abril ese comité, o antes del 9 de abril, el comité evaluador ya tiene que tener las evaluaciones, ya tienen que tener los proponentes la respuesta. Y como este año tenemos un registro temprano del 19 al 23 de abril, ya enviando su artículo con sus modificaciones finales, y del 26 al 30 de abril el envío con registro tardío posterior. No el costo, esos son los que puso nuevamente el consejo, no creo que es el 5% que le aumentó. Voy a corregir esto que está aquí de talleres, porque ahí está nuevamente de la doctora y el doctor. Probablemente invitaré a alguien más, aunque este taller de escritura de artículo me gustó, tal vez no lo de la doctora, lo de alguien más, pero sería muy importante darlo. Y habrá 2 talleres, esos 2 talleres les puedo garantizar que no van a tener costo, el costo se va a poner dentro del costo del Congreso, de costo de participación. El comité sigue siendo el mismo, el comité científico, algunos ya me comentaron que sí, algunos van a cambiar, por ejemplo, esta vez aquí lo expreso, ya la doctora Teresa la voy a invitar por si quiere evaluar y se quiere desquitar de cuando lo evalúan en sus artículos, pues será su oportunidad. Algunos van a permanecer, otros tal vez no permanezcan, pero si se dan cuenta, el comité ya se redujo con respecto al anterior. Entonces, este es el del Congreso 2027, pues está en construcción. Sabemos que la fecha es importante, sabemos que falta, pero ese falta es un instante de tiempo, en marzo del 2027, ¿no? O sea que cuando vengamos a sentir, ya estamos ahí. Entonces, para que lo tomen en consideración, probablemente estamos, pues no un año, ¿no? Pasadito, estamos a menos de 6, 8 meses de enviar para que envíen sus artículos de divulgación y difusión, tanto los alumnos que están presentes como los que podrían invitar a ustedes. Sé que algunos están más inmiscuidos que yo en la educación, como el doctor Cristian, varios de la Politécnica, algunos de UABC, algunos de TGNM Tijuana. Entonces es buen momento para saber el tiempo en que pueden enviar. Entonces, siendo así, pues nos vamos a trasladar al otro foro. Ya está la invitación a quien vaya pensando ya que va a publicar, o si gusta publicar en este congreso. Advierto, pues lo hago así para que se quede indexado en una memoria de congreso que es la TEINDEX, indexado en la TEINDEX, pues que para los que estamos aquí en el ámbito educativo, sirve para el SNIT, sirve para el PRODEP, que si en caso de que volviera nuevamente, y pues eso es de mucha utilidad. Pues bueno, entonces le agradezco mucho, doctora, por este taller corto, muy, muy nutrido. Espero que los que hayan estado aquí hayan llegado a una conclusión de cómo escribir. Y si no, estaremos abriendo otro curso en el siguiente congreso. Y probablemente podamos abrir uno en verano, en este verano de agosto, para abrirlo de manera extemporánea. Pues muy buena tarde y nos vemos en unos 5 minutos en el otro foro. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que haber cubierto sus expectativas y si no, pues estoy abierta a retroalimentación, ¿no? Ya ve que siempre aprendemos algo y pues con gusto podemos participar y ya nada más como que me enfoco en el área me enfocaría en el área que ustedes desarrollan, ya como para hablar como más o menos en el mismo lenguaje, ¿no? Porque creo que Claro, también sí eso es. como que desvarió un poquito ahorita, ¿no? Por el Sí, lenguaje. claro, sí, sí. Pero bueno, gracias, muy amable, doctora. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Nos vemos en un momento más. Hasta luego. Gracias, gracias. Bye.